La aparición de Brice en los cómics de Archie sin duda es interesante porque pone en evidencia el legado que dejó las aventuras de Sonic el Erizo. Sin embargo, también muestra una triste pero dura realidad. Brice era un personaje de un solo uso. Para que puedan entender lo que les estoy diciendo, es necesario analizar el contexto original del personaje. Brice aparece por primera vez en el episodio Sonic, el enamorado. Este episodio presenta un arco interesante para Brice. Ella empieza siendo mostrada como una damisela en apuros que termina enamorándose de Sonic. Sin embargo, se nos presenta el primer giro argumental. Ella es un robot creada por Robotnik para distraer a Sonic y así poder destruir las reservas de agua de Mobius, inundando a todo un pueblo en el camino. No obstante, cuando Brice, Scratch y Brunder están listos para atrapar al erizo y derrotarlo, Sonic llega con un regalo y un poema que él escribió para ella. Brice estaba programada para eliminar a Sonic, pero al ver ese acto de recibir algo que ella no le pidió, le conmueve el corazón. Esto hace que Brice se enamore verdaderamente de Sonic, no por los regalos, sino por la intención honesta que hay detrás de ellos. Esto le da valor a Brice para salvar a Sonic y decirle la verdad, actos que permiten que el erizo pueda detener el plan maléfico de Robotnik a tiempo. Ahora, ¿por qué digo que Brice solo funcionó en este capítulo? Por una sencilla razón, depende de un contexto específico. El episodio nos mostró hasta qué punto sería capaz Robotnik de hacer, con tal de eliminar a Sonic, pero también nos muestra un poco ese lado vulnerable del erizo y por qué sus sentimientos, cuando está enamorado, son genuinos. Al mismo tiempo, completó el arco narrativo de Brice. Una vez que se revela y decide ayudar a Sonic, Brice se marcha para emprender un viaje de autodescubrimiento para saber quién es ella en realidad. Cuando Sonic lee el poema que ella le mandó, comprende al instante que ella necesita ser independiente y seguir su propio camino, libre de las garras de Robotnik, pero que no descarta la idea de volver a encontrarse con el erizo azul. Eso le da fuerzas a Sonic para, junto con Tails, avanzar. Claro, el personaje apareció en 2 episodios más adelante, pero siguen reforzando la idea de que Brice encontró su identidad. Por ende, cuando Ian Flynn decidió adaptar a Brice a los cómics de Archie, cometió 3 errores que considero son importantes. 1. Brice no funciona como magnate de negocios. En la serie original, ella nunca mostró ningún tipo de ambición económica o de poder. Simplemente se limitaba a seguir las órdenes de Robotnik porque para eso fue creada, y una vez que logró liberarse de su jefe, ella simplemente se marchó para pensar y reflexionar. 2. Brice tenía problemas de identidad. Esa era la filosofía central del personaje y la razón por la que, después de salvar a Sonic, decide alejarse. En los cómics de Archie, parece que Brice siempre conoce sus jugadas, o siempre tiene un as bajo la manga que le permite estar un paso más allá de los demás, lo cual narrativamente la hace aburrida, y ni siquiera en el arco de Champions le dan al personaje un giro narrativo que la haga cuando menos interesante. Y 3. La dinámica con Scratch y Brunder también está fuera de lugar. Scratch y Brunder solo trabajaron con Brice porque eran órdenes del Dr. Robotnik. Pero ellos jamás trabajarían con Brice fuera de ese radar, porque una de las reglas que definía a los personajes en la serie original era su obsesión por contentar a su jefe y su constante competencia mutua por demostrarle que eran útiles. Esa persistencia hacía que se volvieran propensos a caer en los engaños de Sonic, dándoles el soporte cómico entre el protagonista y el propio Robotnik. Incluso si Scratch y Brunder trabajaban para alguien más, o se rebelaban contra su jefe, al final del día terminarían volviendo con él, porque era la representación de la lealtad en su más tóxica expresión. Por esta y otras razones, al menos en mi opinión, Brice era un personaje que funcionó solo una vez. Entiendo que Ian Flynn tenía un arco de desarrollo para Brice y que por falta de tiempo no pudo completar o realizar, pero precisamente por eso siento que no era necesario. La Brice original ya tenía un arco narrativo que empezó y terminó bien. No dejó huellas o dudas que tuvieran que resolverse, y mucho menos algo que justificara una reinterpretación. En resumen, el problema con la Brice de los cómics de Archie es que al convertirla en una empresaria de negocios, no se logró comunicar correctamente el mensaje que el personaje tenía en la serie original: el amor desinteresado y el autoconocimiento. Antes de poder estar con el héroe que la salvó, ella necesitaba descubrir quién es cuando no está siguiendo las órdenes de Robotnik.
Por eso, al final del día, Breezy no se queda con Sonic, sino que busca madurar como personaje. Algo extra que yo podría agregar, es que Coconuts no debería aparecer trabajando con Breezy. Sí, bajo el contexto del cómic tiene sentido, ya que se nos establece que ella fue la que rescató a todos esos robots, pero si lo analizamos bajo el contexto de la serie original, Coconuts ni siquiera apareció en el capítulo como para entender por qué el personaje tuvo un ascenso significativo.